falta como país en Graciela para efectivamente potenciar estos conceptos que son tan fundamentales? Sustentabilidad, recursos naturales, innovación, desarrollo. Mira, justo estos días, de hecho, al comienzo de esta semana, el 3 y 4 de noviembre, fue el Congreso Nacional de Creatividad, ¿no? Organizado por la Asociación Chilena de Publicidad. Y se hablaban estos temas de también cuál es el desafío que existe en todos estos conceptos de sustentabilidad, innovación y economía creativa. Y lo que hay cierto consenso es que todo en Chile, lamentablemente, todos estos mundos están bastante aislados. Cuando uno mira realidades, por ejemplo, en Europa, el mundo de las artes y el mundo del emprendimiento o el mundo de la ciencia con el mundo de las artes están mucho más conectados. Las universidades con las empresas están más conectados. Acá en Chile todavía hablamos idiomas muy distintos, los que trabajan en cultura, los que trabajan en ciencia, los que trabajan en industrias más tradicionales, todos hablan su propio idioma y lamentablemente hoy día lo que falta es tener un idioma compartido y a partir de eso y a partir de la humildad también ahí construir nuevas realidades. Yo creo que ese es el principal ingrediente que falta hoy día para cambiar un poco el cómo trabajamos o cómo funciona el país, en nuestro país. Falta efectivamente esta convivencia entre las artes, la ciencia y el emprendimiento. Graciela, te habla Jorge Loyola. ¿Tú crees que apostarías, por ejemplo, hoy día que estamos a 5 de noviembre, ¿verdad?, del 2020, apostarías cuando haya pasado un año, 2 años y probablemente ya a esa altura estemos definitivamente saliendo de toda esta situación, ¿no? ¿Apostarías de que toda esta crisis finalmente va a ser positiva, sobre todo en el ámbito en el que tú te estás moviendo, ¿no? En el tema de la creatividad, del desarrollo, de la búsqueda de nuevas opciones, de nuevas soluciones? ¿Apostarías que finalmente va a ser una gran oportunidad? Mira, como todas las crisis, al final hay algunos que pueden transformarlas en oportunidades y otros que finalmente terminan hundiéndose y fracasando un poco en el intento. Creo que eso es transversal en todos los sectores. En O'Higgins Crea particularmente trabajamos, así como el concepto de economía creativa, es todo este abanico que hablábamos desde las artes y la cultura hasta la innovación. Nosotros hoy día estamos dando foco particularmente al mundo de la cultura y las artes. Porque creemos que también es por donde tenemos que partir acá en nuestra región, porque si no partimos desde ahí, finalmente poco se puede hacer hacia adelante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nos hemos dado cuenta que la pandemia ha facilitado la creación de nuevas audiencias también. Algunos músicos o, por ejemplo, payasos o agrupaciones de danza, gracias a que han sido forzados a estar en la virtualidad, a tener redes sociales, a buscar una nueva forma de vender sus productos y servicios, de vender su arte, invitar al consumo de la cultura con ello, han tenido que exponerse también a otros mercados. Entonces, de repente pasa un fenómeno bien interesante donde alguien que era conocido, por ejemplo, solamente en la Plaza de los Héroes, ahí en Rancagua, hoy día es conocido en distintas partes de la región y es conocido en distintas partes de Chile, e incluso hay algunos casos que se han atrevido ya a tener audiencias fuera de Chile. Entonces, es interesante, es bien distinto. Hoy día estamos trabajando harto con los artesanos. Los artesanos han dependido históricamente de la venta presencial, donde el artesano vende su artesanía y una extensión de sí, donde si no está acompañado del relato, donde si no está acompañado de su presencia como creativo, como artesano, el producto en sí mismo no tiene el mismo valor sin él. Entonces se han tenido que reinventar, se han tenido que repensar la forma en la cual trabajaban, en la cual vendían, y cómo también traspasar todo lo que ellos tienen como artesanos a un producto sin estar ellos físicamente presentes y arriesgarse a conocer las plataformas de e-commerce, a arriesgarse a vender de una manera distinta. Entonces, creo que tiene todo esto no es blanco-negro, hay varias tonalidades grises de por medio y ahí depende un poco de cómo nos vamos reinventando y cómo vamos transformándolo en una oportunidad. O'Higgins Crea es una corporación sin fines de lucro, hay que mencionarlo, que nació en el 2018. Es una instancia también público-privada para el desarrollo de la economía creativa local. ¿Cómo estamos en términos de política pública para vincularnos con instancias como la de ustedes, que definitivamente no tienen una autogestión, podríamos decirlo, que no dependen de lo público, dependen de lo privado, el futuro de repente es medio incierto? ¿Cómo estamos en términos de política pública para apoyar instancias como las de ustedes?
Estamos bien al debe, hay una deuda histórica y eso no es palabra mía, sino que es algo de conocimiento público con respecto a qué es lo que pasa con la cultura y cómo la cultura también se va haciendo sustentable. Y en particular acá en nuestra región pasa de que también hay poca información. ¿En qué sentido? Hoy día cuando uno mira reportes nacionales con respecto a la cultura o con la economía creativa, todos los datos son de Santiago y después pasamos a los nodos más tradicionales como son Valparaíso, como son Concepción, que tienen efectivamente el mundo de la cultura un poco más desarrollado que en otras partes de nuestro país. Y la región de O'Higgins no aparece con datos significativos. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa por distintas razones. Uno, porque no son parte de catastros y en ese sentido eso está muy relacionado con que hay una baja formalización en nuestra región de parte del mundo de la cultura, hay poca creación de empresas o poca formalización como agrupaciones comunitarias, etcétera, y eso lo hace ser un sector que es bastante invisible. Al ser un sector invisible para las organizaciones públicas, finalmente es muy difícil diseñar política pública en base al desconocimiento y hoy día la forma en la cual se hace es a través de mesas de trabajo, que es la única forma, la herramienta en la cual se ha podido llevar a cabo eso. Hoy día como O'Higgins Crea queremos tomar un poco esta responsabilidad, creemos que es parte de nuestro rol, tú como decías bien Eduardo, somos una corporación sin fines de lucro, que es una iniciativa público-privada, de hecho parte de nuestros socios es el gobierno regional, y en ese sentido queremos aportar al diseño de políticas públicas y eso aportando información. Nosotros estamos apoyando en procesos de formalización a emprendedores de las industrias creativas, estamos apoyando en la formulación de fondos concursables y también aprovecho el espacio y hoy día también quería mencionarles sobre la vitrina creativa. Nosotros hemos habilitado ya hace un par de meses una vitrina creativa que tiene por objetivo visibilizar, como principal objetivo visibilizar a los creativos de nuestra región y eso que ellos también lo puedan ocupar como una potencial fuente de contactos comerciales o de conectarse con otros creativos y crear nuevas cosas en conjunto, pero principalmente hoy día eso también nos puede ayudar a visibilizar el sector de la cultura, de las artes y de la creatividad en general para que haya un buen diseño de políticas públicas en base a datos reales. Cuando te escucho, a mí se me vienen a la cabeza varios conceptos. Primero que todo, el concepto cultura, que es el concepto matriz que estamos hablando, ¿cierto? Por otro lado, se me viene el concepto política pública. Después se me viene el concepto estallido social. Después también se me viene el concepto demandas sociales. Y cuando llego al concepto de demandas sociales, empiezo a glosar y escucho educación, pensiones, remuneraciones, salud. Después podríamos seguir con medio ambiente. Y todavía no aparece la cultura. Entonces, dentro de las demandas sociales, hemos olvidado un poquitito el mundo de la cultura, que tú también lo decías, un mundo que ha sido golpeado profundamente, tremendamente informal, que el que no trabaja el día sábado en el mundo de la cultura no gana y no come, que al que le pagan por día, ¿cierto? Al que le pagan por actuación, al que le pagan por el producto vendido. Entonces, ¿cómo arreglamos ese escenario si nosotros mismos tampoco sensibilizamos esa parte, tampoco visibilizamos esa parte, un mundo de la cultura que definitivamente es uno de los últimos peldaños de la escalera, digamos? Creo que como sociedad estamos un poco mal acostumbrados en nuestro país. Generalmente el otro día hablando con Flor Ilitz, que es la presidenta de la Red de Espacios Culturales de O'Higgins, ella mencionó un concepto bien interesante, que es que los artistas son quienes han subvencionado el arte y el consumo de arte No. de parte de todos los ciudadanos. Y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Hoy día son los artistas quienes subvencionan eso, no es que no haya, exhibiciones, que no hayan conciertos, sino que lamentablemente nuestros artistas están siendo mal pagados y eso es una responsabilidad cívica también de nosotros como ciudadanos que no estamos acostumbrados a consumir cultura. Hoy día cuando nosotros compramos, queremos, no sé, comprar algún regalo de cumpleaños, ahora que se acerca la Navidad, hacer un regalo de Navidad,
preferimos comprar en retail, preferimos comprar algo importado, preferimos comprar cosas que no necesariamente apoyen la economía local. Y en ese sentido, la invitación también es para todos los que están escuchando y todos quienes somos ciudadanos finalmente, a consumir más cultura, a consumir artesanía, a pagar las entradas cuando uno va a una obra de teatro, a cuando uno va a un concierto, a escuchar música chilena, etcétera. Entonces yo creo que también el ejemplo parte por uno. De repente lo damos por obvio, pero efectivamente es una responsabilidad compartida, y no podemos dejar que esto siga de la misma manera. Tenemos que nosotros fomentar el consumo de cultura y por otra parte darle espacio a nuestros artistas regionales y también nacionales. Graciela, a propósito del tema, imposible no preguntarte unas palabras que dijo la ministra de Cultura, ¿no? Y esto en el contexto de la conversación sobre el presupuesto 2021 que se realiza en el Congreso. La ministra de Cultura, Consuelo Valdés, fue consultada sobre sus expectativas para la cartera en el próximo año, y ahí dijo una frase que es, pero lapidaria, dice, comillas, un peso que se coloca en cultura se deja de colocar en la necesidad de los ciudadanos. ¿Qué me dices? Sí, es una frase bien desafortunada en el sentido de que también puede estar un poco fuera de contexto. Tampoco hay que perder de vista, Jorge, de que comparado con el presupuesto de este año, el presupuesto del año 2021 viene con un alza de un 11%. Baja en cuanto efectivamente al presupuesto total. Todavía no llegamos lamentablemente al 1% de inversiones en cultura. Pero quiero cambiar un poco la forma en la cual se ve. Yo le estuve dando harta vuelta a cómo se compone finalmente este presupuesto, y creo que la invitación también está en no depender solamente de los fondos del Ministerio de Cultura. Hoy día existe lamentablemente mucha distancia entre los fondos que son de cultura y los fondos que son de economía. Mi invitación también es que para que haya efectivamente un desarrollo de economía creativa, de industrias creativas, también tienen que existir emprendimientos que vayan dando soporte a estos sectores. Y en ese sentido, eso no es el mundo de cultura, sino que más bien el mundo del emprendimiento, donde está Cercotec, donde está Corfo. Y creo que es importante que la economía creativa, los emprendedores creativos también se sientan más cerca de estos fondos, de estos fondos públicos, y efectivamente vayamos acercando el concepto de economía con el concepto de cultura. Creo que ese es uno de los grandes desafíos de cómo hacer convivir estas dos miradas que lamentablemente, como decía hace un rato atrás, todavía están muy lejos, y en nuestro rol como Higgins Crea, al menos localmente en nuestra región, el poder acercarlo un poco. ¿Cuál sería el mensaje finalmente, Graciela, a la gente que está vinculada al mundo de la cultura, que te está escuchando a través de Primordial FM, de la Hacemos Radio? Mira, el mensaje, por una parte, es invitarlos a pensar más en grande, a pensar efectivamente en crecer comercialmente, en no tenerle susto al vender. Existe mucho susto y de repente es muy mal visto entre los mismos gremios en vender productos, en vender servicios. Y finalmente hay que entender de que el vender no es malo, si efectivamente es poner en valor el trabajo de ellos y el poder hacer sustentable también su actividad como artista, el profesionalizar el mundo de las artes y las culturas. Entonces, efectivamente la invitación es atreverse a efectivamente tener una mirada más comercial, el también integrarse con otros emprendimientos que vayan apoyando que estos vayan creciendo. De lo que hablábamos con muchos artesanos, no es necesario que tú vendas directamente. ¿Por qué no trabajas con alguien que venda tus productos? Y ese tipo de cosas tienen que ir pasando. Tenemos que lograr un mayor encadenamiento productivo, tenemos que anclarlo más con el turismo. Hoy día también estamos con una política pública regional muy fuerte en el turismo, y es una oportunidad tremenda para todos los trabajadores del mundo de las artes y la cultura que nos integremos también a toda la política pública que está asociada al turismo, porque el turismo sin cultura y sin raíces finalmente también es un poco vacío. Entonces hay que aprovechar esa instancia de anclarnos con el turismo. Graciela Ovenich, directora ejecutiva de Higgins Crea, gracias por estar con nosotros en el Hacemos Radio. Vamos a seguir conversando este tema de la cultura, que definitivamente es muy importante y potente. Muchas gracias. Que tenga buena tarde, gracias. Buena Pausa tarde. y volvemos aquí en Primordial FM en el Hacemos Radio.